Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título simplemente un vaso. Simplemente un vaso. Una vasija. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos nuestra enseñanza se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, y dice así la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios, que es ante todo máxima autoridad. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Simplemente un vaso, una vasija. Así precisamente nos creó Dios. Desde un inicio, así nos creó Dios. Una vasija para contener su grandeza, su poder, su esencia, para contener todo lo que es Dios en nosotros. Una simple vasija. Así nos creó precisamente Dios. Aquí la parábola nos relata una historia en el libro de Jeremías, donde esa vasija en las manos del alfarero se echó a perder, y el alfarero tiene el poder sobre la vasija para volver a rehacerla, para hacer otra vasija según a él le pareciese conveniente hacerla. En este aspecto nos están hablando que esa vasija que este alfarero estaba haciendo se le echó a perder en sus manos. No se logró darle la forma que él quería. Para este tipo de trabajos hay que trabajar con esa masa inerte y empezarla a trabajar hasta hacerla moldeable, para que luego pueda ir agarrando la forma deseada. Y son muchos los procesos que se llevan a cabo para la creación de este tipo de vasijas. Se le va dando la forma, y una vez que ya tiene aquella forma deseada, se mete a un horno y en el horno ya agarra esa consistencia, pero cuando sale del horno todavía no tiene color, todavía no tiene brillo, todavía no tiene diseño, es decir, una imagen. Nomás tiene esa forma, pero le falta más trabajo después de haberla sacado de ahí del primer horno, porque son 2 veces que tiene que ser introducida al horno. La sacan y la empiezan a lijar, a quitar todas esas asperezas, y después de la lijada le dan una pintada, y después de la pintada le ponen unos diseños, unas flores o algo, y empieza a agarrar un brillo majestuoso, algo maravilloso, asombroso. Después que ya le dieron estas pinturas, entonces se mete a otro horno con otra intensidad de calor, y es donde se agarra una consistencia, una precisión. Cuando ya se termina todo este procedimiento, esa vasija causa ese impacto, ese asombro, esa maravilla. Todos los que pueden ver la vasija se impresionan y wow, qué hermosa
vasija, pero no fue así al principio. Tuvo que haber mucho trabajo del alfarero. Y así las vidas de nosotros deben de ser transformadas y cambiadas. La vasija se echó a perder, pero en sí, aquí lo que se habla de la vasija quiere decir que la forma, el aspecto, la figura de la vasija sigue siendo la misma. Lo que en sí se echó a perder es el uso que se le debería de dar a esa vasija. El uso ya no puede ser con esos usos nobles y dignos, porque se afectó la vasija con cosas negativas y entonces no puede ser empleada de una manera como Dios quisiera que se empleara. La vasija, repito, pudiese seguir siendo la misma. Una vasija puede ser anchita, puede ser más delgadita o puede ser más chaparrita. Es que no tiene nada que ver con los aspectos físicos de nadie, sino tiene que ver con la esencia que está dentro, lo que está dentro de cada quien. Eso es con lo que se tiene que ver, y es aquello con lo que se tiene que trabajar. El aspecto de nadie va a cambiar, el aspecto de todas las personas seguirá siendo el mismo, pero lo que sí tiene que haber un cambio, lo que tiene que haber un perfeccionamiento, lo que tiene que ver con una purificación, es con nuestro ser interior. Desde que Dios nos creó a todos, nos creó así como vasijas. Y había en el hombre pureza, inocencia. El hombre se encontraba así como esta agua clara, en completa perfección. Pero el hombre, al haber cedido espacio o derechos legales al pecado, el pecado afectó su vida. La vasija, lo exterior, seguía siendo lo mismo, pero su interior quedó completamente afectado y dañado. De hecho, quedó infectado. La maldad se introdujo en su vida. El pecado entró a su vida y empezó a afectarlo en todo lo que en verdad tiene que ver con la imagen que tenemos de Dios. La imagen que tenemos de Dios no se trata de un aspecto físico, se trata de una esencia espiritual, de hecho, invisible. Es algo que llevamos dentro. Eso es la imagen de Dios. De hecho, la misma Escritura nos dice en el libro de Romanos que el hombre cambió la imagen incorruptible de Dios por una imagen de hombre y otros hasta de animales. Y esto ofendió bastante a Dios de una manera terrible. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, y empezaron a distorsionar todo lo que tiene que ver con la verdadera imagen de Dios. Entonces el pecado afectó eso y infectó eso, porque el pecado hizo esto en la esencia divina. Entró el pecado en el mundo, en el hombre se introdujo el pecado, se introdujo la maldad, se introdujo la ambición, y entonces el hombre quedó completamente infectado y afectado gravemente, y empezó así su vida. Y el pecado no paró ahí, el pecado siguió adelante y siguió adelante, y siguieron en fechorías y en maldades, y siguieron introduciendo más y más y más pecado a su vida, hasta quedar completamente infectados del pecado. Y esto se empezó así a afectar a todo el género humano,
de uno a otro, descendencias, se empezaron a afectar por causa del pecado. Y por cuanto todos pecaron, dice, no algunos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay siquiera uno que no miente, que no peque. Todos quedaron afectados por la maldad, dice la palabra de Dios. Y se afectó lo que se entiende como la imagen de Dios, de aquello santo, puro, noble, amoroso, bondadoso, misericordioso. Se tornó en puras cosas negativas, en robos, en fechorías, en maldades, en malas características. Y así es como se afectó completamente el hombre. Cuando viene Jesucristo a este mundo, Él viene representando ese vaso santo, perfeccionado, esa pureza, porque es un hombre sin pecado, sin pecado. Esto es el hombre sin pecado, Jesucristo. Pero en el mundo todos estábamos contaminados y afectados por el pecado. Y vino Jesucristo a cambiar nuestra forma de vida, a erradicar, a sacar de nosotros toda esa maldad, todo ese pecado. Pero jamás se va a poder hacer si nosotros no colaboramos o no cooperamos con ese proceso o ese proyecto. Necesitamos participar, colaborar, cooperar con ese proyecto. El primer punto es parar de pecar, dejar de pecar, y se activará lo que se llama santificación en nuestras vidas. La santificación quiere decir que ya no estamos introduciendo cosas negativas, cosas malas. Ya dimos un alto total al pecado, a las cosas malas, para que después de ello Dios active lo que se llama como purificación, y es sacar todo lo que ya estaba allí dentro, que logró entrar y afectar la vida del ser humano, sacar todo ese pecado y toda esa maldad. Pero repito, necesita que nosotros tengamos nuestra participación y nuestra colaboración voluntaria, el deseo de ser diferentes, que empecemos a arrojar de nosotros todas aquellas maldades, todos aquellos deseos que son contrarios a los de Dios, todas aquellas intenciones malas, todas esas malas características, empezarlas a sacar y a cambiar de nuestra vida, arrepentirnos y quitarnos todo eso, como quien se quita este vestido, este vestuario andrajoso, sucio, apestoso, que representan los malos hábitos. El mal carácter debería de salir. Nadie debería de seguir mostrando ese mal carácter, sino deberíamos de aprender en ese carácter perfecto de nuestro Señor Jesús, y así deberíamos de ser. Pero para esto necesitamos, repito, la colaboración consciente y voluntaria de todos y cada uno de nosotros. Si no se entra en este tipo de proceso, podemos seguir ejerciendo un cristianismo basado en muchos años, y se puede seguir siendo el mismo, con esos mismos malos hábitos, con esas mismas malas características, seguir con la ambición, con la avaricia, con la envidia, con los problemas, con los pleitos, con la inconformidad, y seguir invadidos de todas esas cosas negativas. Pero no podemos dejar que esto pase en nuestras vidas. Nosotros, de una manera consciente y voluntaria, deberíamos de estar dispuestos a cambiar y a ser diferentes y a abandonar todas aquellas cosas que alguna vez entraron y nos afectaron. Entonces, cuando llegamos al cristianismo, nadie llega al cristianismo así en pureza y en santidad. Nadie llega a la vida cristiana ni a relacionarse con Dios en una vida así. Si fuera así, entonces fuese como Jesús, que nunca pecó. Y de hecho, si hubiera alguien así en el mundo, entonces ni para qué venía Cristo, si en el mundo había así. Pero la situación está que en el mundo todos estamos en pecado, porque el pecado fue heredado y fue de Adán hacia todas las demás generaciones, y uno pecó y afectó a todos con esa situación, en ese pecado original.
Entonces deberíamos de anhelar con todo el corazón cambiar y ser diferentes y ubicar todas aquellas cosas negativas y erradicarlas, sacarlas, excluirlas de nuestras vidas, dar palabra para que se vayan en el nombre de Jesús y empezar a cambiarlas por nuevos hábitos, por una forma de vida más digna, más sublime, honorable. De hecho, el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre que está infectado, afectado, contaminado. Despójense de todas esas cosas negativas y revístanse del nuevo que está hecho según la semejanza del que nos creó, según la semejanza de Dios, en justicia, en amor, en bondad, en pureza, en santidad, dominio propio. En eso es que nos debemos de empezar a revestir. Es un trabajo arduo. Tenemos que tener esa disposición y ese anhelo y ese deseo de cambiar. Si alguien piensa que llegó a la vida cristiana en un estado así de pureza y de perfección, entonces no pudiese en manera alguna beneficiarse de todo lo que Jesús logró para su vida. Necesitamos entender con toda claridad que nuestra vida de alguna manera se afectó y se infectó, y que el pecado estaba afectándonos gravemente en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo llega a entender con toda claridad, los efectos negativos y trágicos y catastróficos del pecado, y dice él así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está afectado, porque tiene influencia demoníaca. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La vida en el Espíritu empieza a ayudarnos a desactivar y a corregir y a perfeccionar y purificar todas aquellas cosas malas y negativas. No podemos seguir siendo los mismos estando en Cristo, porque estamos en un proceso de santificación, en un proceso de purificación, en un proceso de transformación. Es por eso que no podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio. Nuestras malas características de enojo, de coraje, de envidia, de ambición, todas esas características de pleito, de avaricia, todo eso tiene que acabar y parar en nuestras vidas, porque todo eso es manifestación que el pecado todavía está activo. Lo tenemos que acabar todo eso para revestirnos del nuevo hombre según nos creó Dios, y también para poder ser utilizados por Dios de una manera más efectiva, de una manera más digna. La limpieza que hagamos nosotros, en ello va a consistir el trabajo que Dios emplee en nuestras vidas, cómo vamos a ser trabajados por Dios. Y dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Aquí resalta la importancia de que nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas malas. Y dice así la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de todas aquellas cosas negativas, podrá ser un instrumento útil, de honra, santificado para usos nobles, pero para buenas obras. Pero si alguien no se limpia de aquellas cosas negativas, entonces ¿cómo va a poder ser empleado por Dios de una manera noble? ¿Cómo va a poder emplear Dios a una persona que tiene odio, rencor, resentimiento, coraje, avaricia, envidia? ¿Cómo lo va a poder utilizar de una manera noble si no está eso en su vida? Necesita erradicar todo aquello que el pecado causó en la vida de las personas, y erradicarlo y sacarlo, para que así
podamos ser utilizados. Si alguno quiere y si alguno se limpia, el Señor lo va a utilizar de una manera digna, para usos honrosos, para que esté dispuesto a realizar toda buena obra. De hecho, también la Escritura nos menciona que los fariseos tenían esa apariencia de piedad, esa apariencia de espiritualidad, pero todo era una apariencia, una fachada, una hipocresía. Y Jesús, hipócritas, les dijo, mejor deberían de limpiar primero lo de adentro del vaso. Deberían de limpiar lo de adentro del vaso para que también lo de afuera esté bien. Pero ustedes quieren, dice Jesús a los fariseos, ustedes quieren aparentar lo que no son en realidad, porque dentro de ustedes hay envidia, hay coraje, hay homicidio, hay avaricia, hay tantas cosas. Pero no solamente eran ellos, sino que en todo el género humano quedó infectado, porque son los estragos, las consecuencias del pecado. Pero Dios quiere que cambiemos y que seamos diferentes, para que así podamos sentirnos completamente libres y ser verdaderamente las personas que Dios quiere que seamos, verdaderos hijos de Dios, gente espiritual, gente que no tiene malos sentimientos, gente que no se maneja por la ambición ni le tiene envidia a nadie, gente que no le hace mal a nadie. Eso es lo que Dios desea de nosotros, para que podamos ser esos instrumentos de honra. Alguien piensa que él no ha pecado y dice: yo no le he hecho mal a nadie, yo no robo, yo no miento, yo no le he pegado a mi esposa, yo no fumo, yo no tomo. Entonces está pensando que su vida está en completa perfección, pero no. La Escritura nos dice que todos pecamos y que no hay justo ni siquiera uno, y que todos nos desviamos, y que todos ofendimos, y que todos agredimos, y que todos estamos en una condición así, lamentable, y que es por esa causa por la cual vino nuestro Señor Jesucristo, para ayudarnos. No solamente vino a prometernos el cielo, vino a ayudarnos a que nuestras vidas sean transformadas, vino a ayudarnos a erradicar el pecado de nuestras vidas y todos sus síntomas. Y nosotros tenemos que participar y colaborar con ese proyecto, con ese proceso, para que así nuestras vidas puedan ser completamente diferentes. Hay muchas personas que no les gusta que Dios los moldee, y son aquel barro con patas. Salen corriendo porque les duele, quieren las cosas fáciles, sencillas, pero lamentablemente no es así. Para acabar con todo pecado, para acabar con todo aquello que ofende a Dios, se va a tener que emplear un poquito de rigor, un poquito de fuego, para erradicar y sacar todo eso. Pero si nos sometemos y nos depositamos conscientemente y voluntariamente en las manos del alfarero divino, entonces nuestras vidas dejarán de ser esto, para posteriormente convertirse en esto. Y entonces le daremos toda la gloria a nuestro Dios, toda la honra y todo el homenaje, el reconocimiento que Él se merece, porque nadie puede llegar a hacer esto si no es mediante el poder de Dios. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén.